Hola, soy Francisco Zúñiga, tengo 31 años, me dedico a las artes visuales y estoy aquí colaborando con el colectivo Animais como una revisión o una pequeña sí, como revisión para mi trabajo. Entonces, pues muchas gracias por venir, por interesarse. Y bueno, creo que es importante que sigan haciendo como esta serie de investigación porque de alguna forma el mapeo que puedan generar pues puede ser interesante como para futuras generaciones o que los alumnos que ven esto, los agentes interesados, conozcan a más gente que está produciendo actualmente. Gracias. No tuve contacto, vivía como un poco alejado, digamos. Yo no, aunque nací en Morelia, digamos que yo me desarrollé en un entorno rural, o sea, viví en un pueblito por mucho tiempo con mi abuelita. Entonces digamos que ya no tenía como acceso como a cosas del arte y de música y nada. Entonces no, más bien fue como ya como en la prepa, como por un interés propio. Ya cuando regresé a Morelia y cuando empecé a buscar qué quería hacer, pues encontré eso. Pues porque encontré que era una forma de trabajar, en el sentido que por ejemplo podía generar cosas, intentaban hablar de ciertas cosas que me interesaban, entonces me permitía por un lado trabajar como los materiales, cosas, pero también con un sentido, ¿no? Como de que esas cosas dijeran algo, intentaran transmitir algo. Esa fue como la idea básica cuando yo, por ejemplo, estudié arte, ¿no? Que era como una idea también como un poco pues, medio inmadura también, porque no sabía mucho por qué quería estudiar, sino me interesaba más bien como esta línea que tiene como la producción, pero que también intenta decir algo, bueno, o sea, como esta idea, me gustaba como estas dos partes. Pues son un montón, o sea, son desde, creo que principalmente los referentes artísticos, pues todo el antecedente, por ejemplo, de artistas como los 70s, la cuestión del Fluxus, como toda esa cuestión de vanguardia me gusta mucho. Hay antecedentes que se comparten con casi todos, ¿no? Como la pintura de Bacon, como toda esa corriente de pintura, pero también como la gráfica, el video, como como casos específicos, ¿no? De por qué nace un movimiento, por qué hicieron lo que hicieron, cómo es que llevaron su desarrollo de la técnica o de la idea a tales cosas. Entonces digamos que todo eso es como un cierto bagaje, pero también siento que principalmente también hay otro bagaje que no es como el artístico propiamente, sino es como el cultural, incluso como la música, como la cultura basura, que también es un bagaje. La televisión, la mala televisión, como los videos piratas de YouTube, o sea, todo eso también es parte, creo que dentro de lo artístico, al menos para mí, para mi producción. Digamos que yo no puedo disociar como referencia artística, esa referencia en general es de todo es como referencia para lo que hago y para lo que me interesa. Pues me enfoco mucho como en pues aparte de la edición, es decir, me interesa mucho como la producción editorial, un poco más experimental, o sea, hacemos libros pero más enfocados como a dibujos o a cosas sonoras o cosas que tengan que ver más como con colaborar en colectivo. Eso me gusta mucho, la idea de producir algo colectivamente. Eso es como algo que hemos trabajado mucho, por ejemplo, aquí donde estamos en el taller, donde invitamos, por ejemplo, a hacer un libro a un artista sonoro y, por ejemplo, este artista nos enseña a hacer una grabadora de viniles, ¿no? O sea, era algo que pues partía de un libro, la idea de hacer un libro, pero que nos lleva a trabajar en colectivo, a enseñarnos mutuamente. Entonces, esa parte me gusta mucho, la de trabajar como colectivamente, ya sea haciendo un libro, ya sea haciendo una intervención, haciendo un concierto. Me gusta mucho trabajar como en colectivo. Una bronca que tuve, por ejemplo, sobre todo cuando hacía más gráfica y cuando hacía pintura y todo eso, esa cuestión del estilo de repente empezó como a pesar, es decir, que siempre me enfocaba en producir algo que fuera como mío y de repente también leyendo muchas cosas me di cuenta que también esta cuestión del estilo es algo también medio cuestionable, donde si bien sí se va haciendo, por ejemplo, alguien puede ver mis videos o el tipo de interacciones que hago, colaboraciones que hago y se puede entender que hay como una cierta línea. Pero creo que últimamente me he tratado como pues alejarme un poco de eso de los estilos, porque por ejemplo no me interesa crear como una línea, por ejemplo que diga, esos son de Paco, ¿no? Y que por eso sea importante. Más bien me involucro más como en el proceso y que el proceso sea lo que dicte, por ejemplo, ok, vas a trabajar con video y ahora vas a trabajar con gráfica y ahora vas a trabajar con un libro, porque el proyecto lo define, no tanto porque tú lo forces, ¿sí? Prefiero como investigar, o sea, como voy a trabajar por ejemplo sobre la imagen en YouTube, ¿no? Entonces me meto
y a partir del proceso va saliendo cómo es que yo voy a sacar la pieza. Entonces no entro diciendo que voy a hacer unas pinturas de YouTube. No, se parte al revés, ¿no? Me meto al tema y después sale como el proceso. Una de las ventajas, no en Michoacán solamente, sino como en el campo del arte en el que, bueno, por ejemplo, nos desarrollamos, tiene que ver con la idea de que tú tengas que generarlos un poco, o sea, no generar tus propios trabajos, sino empezar desde, por ejemplo, desde que eres estudiante, como ir generando proyectos que salgan al público. Entonces, esta parte como de empezar a hacer cosas siempre o desde que te está interesando y sacarlas al público, una es que puede que te lo compren o que se difunda y otra es que también lo prueba. Entonces como que te va formando, una por la idea de que puedes ir llegando ya a la gente y otra porque te va como adiestrando en la forma de que, ok, si voy a hacer una compilación de videos, ¿cómo es que yo hago vendible esa compilación o cómo es que yo la hago exhibible, ¿no? Por ejemplo, que eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, una de las primeras veces que yo hice una exposición como de video, la hice con amigos de la escuela y estábamos haciendo un proyecto editorial, pero nos topamos con que queríamos hacer un mini jam donde hubiera música, pero sobre todo proyectar como a 5 proyectores, GIFs y animaciones, y eso sonaba muy bien en nuestra cabeza, pero ya en el lugar fue como pensar, ok, ¿ahora cómo lo hacemos, no? Aunque sean proyectores, aunque solo le piques para aprenderlo, tienes que pensar en cómo los videos funcionan mejor en el tiempo que se va a presentar. Cuentas con el equipo, si no se cuenta, cómo lo sacas, lo rentas, lo compras, qué haces. Entonces estas cuestiones también que tienen que ver no tanto con la obra como tal, sino en lo que lo rodea, como el montaje, es también bien importante y eso te va nutriendo para que a futuro pues también este conocimiento te sirva como para trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, ya así como en algo como más profesional a veces sí se complica porque de repente pues no hay muchos espacios, sobre todo en Michoacán, ya hablando en un contexto más local, pues es poco el trabajo como que hay, por ejemplo, para hacer investigación profesional sobre el arte. Por ejemplo, solamente está en la universidad o las universidades, no hay otro lugar donde pueda hacer investigación profesional, ¿no? Eso falta. Si no hay investigación formal, ¿por qué no hacerlo? Si no hay instituciones que se hagan producción formal, ¿por qué no hacerlas? Y a partir de eso, pues se generará otro tipo de cosas. Pero sí, todo tiene que ver mucho con los modelos que seguimos, ¿no? Creo que los modelos que tenemos de cómo se mueve la pieza, pues ya no funcionan, tenemos que generar otros. Y eso es ahí donde se vuelve interesante, pero también complejo. Creo que ahorita lo que estoy haciendo está encaminado más como a trabajar a cosas que de repente yo un poco le daba la vuelta, como por ejemplo meterme en las cuestiones como medios políticas, sociales. Entonces últimamente he estado hablando de eso, pero como a partir de una idea donde ya no es tan directo, sino que es algo más abstracto de cierta forma, ¿no? Para así como nombrar 2 de los que estoy trabajando últimamente que me gustan mucho, que no son mejores, pero me gustan mucho porque estoy ahorita en eso. Es un proyecto que se llama Views, que es un proyecto que yo lo tengo pensado como... Los proyectos se llaman como ongoing, que siempre están como, o sea, nunca se paran, sino nunca van a parar, donde es un proyecto donde hago investigaciones sobre la imagen en la época actual, donde por ejemplo cualquiera puede tener una cámara y cualquiera puede grabar algo, ¿no? Y ese contenido se sube a internet. Entonces lo que yo busco es, estoy cazando en YouTube principalmente como motor de búsqueda, busco acciones específicas sobre un hecho específico, pero donde personas de diferentes ángulos grabaron la misma acción. Pero eso registrado por cientos de personas y se hace una imagen como completa, como tridimensional, como un panóptico. Entonces ahí me interesaba mucho la imagen, o sea, cómo es que ya la idea de la cámara, la idea del que toma la foto, de repente ya no tiene tanta importancia más que el contexto que tú le des, ¿no? Y eso me parece muy relevante. Entonces está muy interesante porque también vas pensando que cómo es que antes solamente había una imagen de algo específico. Lo que estoy haciendo ahorita es hacer como una suposición de qué podrías hacer con esta basura electoral, como las imágenes espectaculares de los partidos políticos, y lo que yo intento hacer es cómo con esa basura poder hacer una casa, ¿no? Algo habitable, algo servible. Entonces estoy utilizando modelos 3D en los cuales altero los modelos y les pongo como si estuvieran hechos con esta basura de campaña, ¿no? Entonces esos son con los que trabajo más y que me satisfacen ahorita porque, digamos, precisamente eso que me preguntabas del estilo, pues precisamente se rompe con lo que estaba haciendo antes. A lo mejor, donde ya no estoy pensando en cómo se va a ver, sino más bien es el hecho que me importa, que es como
como esta cuestión de lo político o la imagen y cómo es que lo resuelvo. Y sé que cuando parto como esta idea de solamente investigar y el proceso, el resultado va a ser algo que no, ni siquiera a lo mejor visualmente me gusta, pero que funciona para lo que quiero decir. Entonces ahí está, por eso me gustan estos dos. Bueno, gracias por pasar a visitar, gracias por venir a mi taller y gracias por interesarse un poco en mi trabajo. Nos vemos pronto.